Listo, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de las redes sociales. Les saluda su servidor Joel Romo Navarro, que forma parte de la Dirección de Prevención de la Fiscalía del Estado. Y en esta ocasión pues vamos a seguir, o a iniciar mejor dicho, con los trabajos y este esfuerzo que está desarrollando el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, en un esfuerzo a través de un ciclo de conferencias denominado Por una convivencia sana y una cultura de paz. Agradecemos a quienes se encuentran presentes dentro de esta transmisión, desde luego a todas las autoridades del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, y bueno, a través de este esfuerzo en conjunto con la Dirección de Prevención de la Fiscalía del Estado, queremos desarrollar un panorama amplio en el esquema de prevención y atención de las violencias en distintos contextos sociales. El día de hoy vamos a contar con la participación de una de nuestras compañeras en la Dirección de Prevención, la licenciada Alma Rosa Mendoza Ruiz. Ella es, vamos a permitir leer una breve semblanza curricular. Ella es licenciada en Psicología y ha brindado sus servicios profesionales en la clínica y de emergencia en la Cruz Roja de Guadalajara. De igual manera ha brindado acompañamiento psicoemocional a la población vulnerable, focalizando su atención en la búsqueda del bienestar de las familias en Jalisco. Actualmente se desempeña dentro del equipo de la Dirección de Prevención de la Fiscalía del Estado, centrándose en el monitoreo y revisión de conductas delictivas contra la libertad personal. La licenciada Alma Rosa cuenta con una amplia experiencia en campos de psicología emocional infantil y pues son estas sus habilidades que plasma continuamente dentro del trabajo desarrollado dentro de esta dirección. No me queda más que reiterar nuestro agradecimiento al Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, y bueno, sin más que agregar, yo cedería el uso de la voz a mi compañera Rosy para que nos dé la explicación o inicie con este ciclo de conferencias. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta. Muchas gracias, Joel, por la presentación. Gracias a todos y principalmente quiero darle las gracias a la UDG, a la Universidad de Guadalajara, que a través del CENS coordina y logra esta vinculación entre la Fiscalía y su institución para poder llevar a cabo este ciclo de conferencias que más que nada busca un bienestar en la sociedad. Antes de entrar en tema, quiero platicarles un poquito del programa que mantiene la Fiscalía del Estado de manera permanente, denominado Construye Paz, que a través de prevención del delito nosotros llevamos a diferentes poblaciones. Es un programa que tiene por objetivo realizar actividades permanentes de capacitación y difusión de información en materia de prevención y atención de la violencia en distintos contextos sociales. Esto con la finalidad de fortalecer los tejidos sociales y fomentar los espacios de paz. Esto a través de un catálogo de diferentes temáticas, todas de igual importancia, que llevamos tanto estudiantes, familiares, docentes y vecinos. Y bueno, invitarlos a ingresar a nuestro portal oficial, Recrea Digital, que aparece en pantalla en este momento, donde podrán encontrar mayor información de dicho programa. Y bueno, como bien lo mencionaba Joel, vamos a comenzar hoy con la primera conferencia denominada Familia y Comunicación. A manera de objetivo, a lo largo de la charla trataremos, número 1, de definir los conceptos sobre familia, comunicación, y vamos a dar unos tintes acerca de violencia que se puede generar en el contexto familiar. Asimismo, vamos a contribuir con información para que los padres y madres de familia, así como tutores y orientadores en este caso, puedan mejorar el rol de sana convivencia, conocer factores de riesgo y cómo prevenirlos, por supuesto. Asimismo, vamos a responder algunas preguntas o inquietudes que surjan dentro de la información que les estamos comentando. Y por último, pues invitar a toda la población a denunciar aquellos delitos que puedan ser testigos o víctimas en su caso. Bueno, en la siguiente lámina ya vamos a comenzar directamente con el tema de familia. Y bueno, nosotros como personas, como seres individuales, todos gozamos y tenemos necesidades básicas, necesidades que vamos tratando de cubrir a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro desarrollo de una u otra manera. El psicólogo Abraham Maslow
nos habla de esto en su teoría de las pirámides. La necesidad básica, primero, la fisiológica, tenemos también la necesidad de pertenencia, de afiliación, y en estas últimas son en donde viene a entrar la familia de alguna manera. Tentativamente, la familia cubre estas necesidades, pero no siempre es así. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y es aquí donde surgen conflictos que pueden, de alguna manera, interferir con el desarrollo adecuado del individuo. ¿Sí? La familia es una de las células principales de la sociedad. En ella aprendemos lo básico para la vida, comenzando con valores, un espacio de confianza, tentativamente, ideologías, creencias, conductas, inclusive el lenguaje. Es por eso que es tan importante. Y bien, en la siguiente lámina les voy a mostrar a manera de panorama un diagnóstico básico de lo que ha sido ahorita la pandemia. La pandemia no cabe duda que ha puesto a prueba la convivencia familiar. Definitivamente este cambio, estas limitaciones que ha venido a traer el COVID, ha hecho los cambios tan fuertes que se han presentado un desgaste emocional, físico al interior de las familias, primeramente a nivel individual y posteriormente como consecuencia dentro de las familias. ¿Cómo? Bueno, se pueden presentar un conjunto de síntomas como tristeza, frustración, desesperanza. Puede presentarse también alteraciones de sueño, ansiedad, angustia, irritabilidad, y todo esto conlleva a una alteración de la dinámica familiar, por supuesto que sí. En la siguiente lámina les muestro diversas esferas sociales que muestran de manera muy puntual cómo ha venido impactando el COVID dentro de las familias. Primeramente a nivel sociocultural, el estigma de los grupos vulnerables. Por supuesto, los grupos vulnerables ante esta pandemia fue primero que nada la tercera edad y los niños, niñas y adolescentes. Esto viene a recaer a nivel social en una interrupción de servicios básicos. Sabemos que muchos servicios se vieron alterados en la forma en que dan y brindan sus servicios, y nosotros como población tenemos una reducción al acceso a esos servicios, y esto viene a tener una consecuencia a nivel comunidad. ¿Cómo es esto? De lo que les comentaba ahorita, en el sustento económico viene a tener una alteración, como muchos negocios sabemos que cerraron o limitaron los servicios, como les comento. Y esto de alguna manera pues, ha afectado en mayor o menor medida la interacción diaria de las personas y su ingreso económico, por supuesto. Esto aunado al miedo generalizado pues, de los contagios y los decesos por la pandemia. Esto a su vez recae directamente en las familias. ¿Cómo? Hay mayores riesgos de maltrato, descuido, violencia, explotación y estrés por parte de los cuidadores, recayendo directamente en niños, niñas y adolescentes como población más vulnerable. Como lo podemos ver en el esquema, es el punto amarillo. ¿Sí? Esto genera, por supuesto, que puedan ser víctimas de violencia y maltrato. Bien, en la siguiente lámina tenemos básicamente las fuentes jurídicas. La familia como ente principal social cuenta con fuentes jurídicas para su protección y sustento. Sí, primero que nada, el artículo 4 constitucional nos marca que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que esta, es decir, la ley, deberá proteger la organización y el desarrollo de la familia. Ese es el más básico. Después tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, que en su artículo 16 nos habla básicamente del derecho que tenemos todos los hombres y mujeres al llegar a una edad núbil a formar una familia. ¿Sí? Después tenemos la ley para la para la prevención y atención de la violencia familiar del Estado de Jalisco, que en su artículo 5 básicamente nos habla del concepto jurídico de familia. ¿Cómo se contempla jurídicamente la familia? Nos dice que es el conjunto de personas unidas por parentesco, matrimonio o concubinato, y que como célula fundamental de la sociedad es una institución de interés público y ámbito natural de convivencia propicio para el entendimiento, comunicación y desarrollo de los valores. Sí, básicamente es el concepto jurídico de familia. Y bien, siguiendo con el tema, vamos a meternos un poquito en las tipologías de familia. ¿Cuáles son los tipos de familia? Bueno, si bien hay muchas instituciones que manejan diversas tipologías,
como la CNDH, por ejemplo. La que les estoy presentando aquí es de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Tenemos mujeres solas, hombres solos, personas con mascotas que están ahorita mucho de moda, ¿no? Las parejas en unión libre, parejas sin hijos, parejas de 2 varones, de 2 mujeres, adultos complementados, madres solas, etcétera. No tenemos toda una gama de tipos de familias. Y si bien México es un país que ha venido trabajando en los últimos años por convertirse en un país diverso e incluyente, ¿sí? Desde hace varios años el concepto de familia ha venido evolucionando a tal grado de llegar a concebir todos estos tipos de familia, y todos son válidos y respetables, por supuesto que sí. Y bien, siguiendo con la siguiente lámina, por favor. Hablando ya del tema de comunicación, posteriormente vamos a integrar familia y comunicación. Ahorita vamos directamente con comunicación. Bien, un tema que en lo personal me apasiona mucho. La comunicación la entendemos como un proceso de transmisión de mensajes, intercambio de mensajes entre un emisor, en este caso, y un receptor, ¿sí? Aparte de estos elementos, contamos con más. ¿Cuáles son? Bueno, los voy a ir explicando uno por uno para poder entender más específicamente el ciclo de la comunicación. Tenemos el código, que es el lenguaje que empleamos, básicamente en este caso sería el lenguaje español. También tenemos el canal de comunicación, que es un tema en el que vamos a profundizar más adelante. Es básicamente el medio que usamos para transmitir ese mensaje. Puede ser a través del aire, por ejemplo, la voz, oral, escritos, circulares, textos, etc. Tenemos también el internet, teléfono, email, muy usados actualmente, ¿no? La prensa también y la televisión también son medios de comunicación, por supuesto. También tenemos el contexto, que son las circunstancias en las cuales se emite la comunicación, lugar, modo, tiempo. Todo esto influye en cómo se transmite el mensaje. También tenemos el ruido o perturbaciones. ¿Qué es esto? Bueno, todas aquellas variables que me pueden interferir para que el mensaje llegue de manera original, ¿sí? Los sonidos, por ejemplo. Y también tenemos la retroalimentación. La retroalimentación supone la respuesta final. Es la que nos da la pauta de cerrar el primer ciclo de la comunicación cuando el receptor emite la respuesta al emisor y vuelve a empezar el ciclo de comunicación, a lo que le llamamos feedback. ¿Sí? Y espero que haya quedado claro esta parte. Después vamos a retomar el canal de comunicación para profundizar más. Muy bien, tenemos la siguiente lámina, por favor. ¿Okay? Vamos a hablar de la tipología de comunicación. Los tipos de comunicación que hay. Voy a dividir este tema en dos secciones. Primero les voy a platicar de los tipos de comunicación que existen según el psicólogo Miller en base a los miembros que participan, es decir, las personas que participan en la comunicación. Miller hizo una tipología, que son las que vamos a hablar. La primera que nos estipula es la intrapersonal, que básicamente son los grupos pequeños, como los grupos de amigos que tenemos 2, 3 personas, más de 2 personas, solamente 3, 4 personitas. Esa es la interpersonal. Perdón. Después tenemos la interpersonal, pero esa la voy a dejar al final porque voy a profundizar un poco en ella, debido a la naturaleza de su importancia. Tenemos la masiva, hablando de miles de personas. La pública, que tiene un sentido parecido a la masiva, pero no de tanto grado. Hablamos de cientos de personas. En pequeños grupos, pues hablando de 5 a 15 personas aproximadamente. Y al último dejé la interpersonal. ¿Qué es esto? Bueno, el mismo Miller nos lo platica en su teoría. Sin embargo, a manera personal yo les puedo decir que en base a la experiencia que he tenido, me he dado cuenta que la comunicación comienza en esta tipología, en interpersonal. ¿Cómo es esto? ¿Dónde empieza el proceso de comunicación? Empieza con nosotros mismos. La comunicación interpersonal habla de la comunicación que mantenemos constantemente con nosotros mismos. ¿Cómo? Por medio de pensamientos, por medio de ideas, todo lo que nos estamos repitiendo cada momento, cada segundo, cada día de nuestra vida. ¿Acerca de qué? De nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestras actividades, de cómo nos conciben en el trabajo, en la escuela, etc. Todos esos pensamientos que tenemos es una
comunicación que mantenemos de manera constante con nosotros mismos. Esa es la primera línea de comunicación que tenemos. Por eso es tan importante, perdón. ¿Vale? Sí, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Ok. ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a dividir en dos gamas? Terminamos la primera y la segunda tiene que ver con los tipos de comunicación en base al canal de comunicación que utilizamos. ¿Cómo es esto? Tenemos tres tipos de comunicación en base a los canales. Comunicación verbal, no verbal, e icónica o gráfica. Creo que eso no aparece ahí en pantallita, pero se las voy a explicar. La icónica y la gráfica ha tomado mucho auge en los últimos años porque se trata de una comunicación visual más que nada. Todo lo que tiene que ver por medio de, por ejemplo, los stickers, los emojis y los memes que están tan de moda y que viene a suplantar de alguna manera las palabras por medio de una imagen. También otro ejemplo es pues todo lo que tiene que ver con vialidad, que todos entendemos cuando es no estacionarse y ese tipo de situaciones. A eso se refiere la comunicación icónica o gráfica. Actualmente con esto de los medios de comunicación de redes sociales, viene a cambiar este estigma porque, por ejemplo, en vez de poner, ¿sabes que estoy muy triste? Ponemos nada más el emoji de la carita triste o la carita llorando. Es decir, viene a suplantar parte de la comunicación escrita o verbal. Y la otra que les quiero comentar es la comunicación verbal, que es la que todos nosotros conocemos. Se refiere básicamente a las palabras que expresamos por medio del lenguaje. Así de sencillo. Y es esta en la que más hacemos hincapié, porque es aquella con la que nos vamos desarrollando, la que nos enseñamos la que nos enseñan desde que somos pequeños, perdón. Sin embargo, existe otro tipo de comunicación que no le tomamos tanta importancia. Habrá quienes sí, pero la verdad es que muy pocas personas son conscientes de este tipo de comunicación que les voy a platicar. La comunicación no verbal. ¿Qué es esto? Bueno, la comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como los más importantes, el contacto visual, por ejemplo, los gestos faciales, que ahorita con el cubrebocas pues es un poquito complicado, pero pues las miradas también transmiten mucho, ¿no? Los movimientos de brazos, manos, la postura, la distancia corporal y sobre todo la intencionalidad de las palabras que decimos. Muchas veces no lo tomamos en cuenta. La comunicación no verbal implica tres puntos importantes. El primer punto es el kinésico, que tiene que ver con lo que les decía, la postura corporal, los movimientos. Después tenemos la proxémica, que es la distancia que hay entre una persona y otra. No es lo mismo que yo, por ejemplo, esté aquí con Joel a 1,5 metros por la sana distancia, que esté del otro lado de la mesa. Hay una distancia muy grande. Y el último punto es el paralingüístico, que tiene que ver con todo lo del lenguaje. La fluidez, la entonación, el volumen, y aquí es donde entra la intencionalidad de las palabras. ¿Sale? ¿Y vale? Vamos a poner algunos ejemplos como para abrir un poquito el panorama de esto y que quede un poquito más claro. Vamos a hablar de un grupo en la familia. Me suelen decir mucho. A mí en lo personal como profesional me dicen, ¿sabes qué? En mi familia no tenemos comunicación, no nos comunicamos. Y yo les digo, ¿seguro que no te comunicas? Siempre hay comunicación. Nosotros como seres humanos siempre estamos comunicando algo, de una u otra manera. Por medio de todos nuestros canales estamos comunicando un mensaje. Aquí la cuestión es qué tan conscientes somos de esos mensajes que estamos emitiendo constantemente y qué está recibiendo la otra persona de mí. Eso es lo importante, que siempre estamos comunicando algo. ¿Sale, vale? Según el psicólogo alemán Albert Mehrabian, entre un 65% y un 80% del total de nuestra comunicación la realizamos a través de la comunicación no verbal. Con estos datos podemos abrirnos el panorama de qué tan importante es este tipo de comunicación. Casi entre el 65 y el 80% lo transmitimos por medio de este tipo de comunicación y no somos conscientes de ello. Entonces imagínense la situación en la que nos encontramos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Por ejemplo, en las parejas.
Vamos a poner ejemplos muy prácticos. En las parejas, hombre o mujer, aquí no tiene que ver el género. En una pareja, si una de ellas no tiene las habilidades, a lo mejor para expresar lo que siente, lo que le disgusta, lo que le alegra, etc., y pasa una situación que le causa molestia o desagrado, ¿qué va a pasar? De una u otra manera lo va a expresar a su pareja. ¿Sí? ¿Cómo? A lo mejor no va a tener contacto visual, va a evitarlo. Hablando de la kinésica, va a estar, por ejemplo, tomando posturas de rechazo o de molestia hacia la pareja. Inclusive el tono de voz puede ser tajante, puede ser muy brusco, o hasta inclusive puede presentarse que no le hable, o indiferencias. Todo este tipo de conductas las va a percibir la pareja, entonces va a decir, algo está pasando. Y todavía va y le pregunta, ¿qué tienes? Nada, no pasa nada. Y ahí está el otro. Sabe que pasó algo, pero no se lo ha expresado de manera verbal. Pero, ¿qué creen? La comunicación no verbal está hablando y está dando todo el mensaje. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que lamentablemente está pasando mucho, tanto de padres a hijos como de hijos a padres dentro de la familia, con el celular, ¿no? Con el uso de las redes y el Instagram y el Facebook, todo esto. O los papás que estamos ahorita con el home office, ¿no? Todo el tiempo estamos contestando mensajes, atendiendo el celular, etc. Llega el hijo, la hija, o viceversa, llega el papá, la mamá con el hijo, a contarles algo muy importante, algo que les haya pasado, lo que sea. Y comienzan a querer interactuar de manera verbal. Y entonces, ¿qué pasa con otra persona? Con su celular metido, ni siquiera lo voltea a ver, no deja de hacer lo que está haciendo, inclusive puede seguir haciendo, ocupándose hasta más, ¿no? Y entonces la otra persona lo va a detectar, por supuesto que sí, pero hay veces que hasta les decimos, ¿no? Estamos así, y hasta les decimos, pero sí te estoy poniendo atención, es que estoy acá haciendo esto, pero sí te estoy poniendo atención, tú síguele. Y entonces el otro puede caer en confusión, pero dice, bueno, me está diciendo que me está poniendo atención. Pero ¿qué creen? Cuando llega el momento de la retroalimentación, que les comentaba hace rato, ahí es donde podríamos decir que se da cuenta la persona que realmente está siendo ignorada. Le dice, ¿cómo ves? Lo que te estoy platicando, ¿cómo ves? Ah, está bien. ¿Cómo que está bien? Ah, no, pues como quieras. Entonces ahí es donde el otro capta, me está ignorando y mejor se retira. No, digo, yo creo que a todos nos ha pasado este tipo de situaciones, que si bien no estoy satanizando que pase esto, porque pues son situaciones que suelen pasar, aquí el punto es que pase de manera reiterada y que sea la forma constante de la dinámica familiar. Ahí sí viene a romper con el esquema o con el flujo de comunicación sana. ¿Sale y vale? Espero que haya quedado claro esos puntos. Y bien, ¿qué pasa cuando hay ese tipo de situaciones? Ya pasamos a la suite. Ok, gracias. Se crea una incongruencia o una inconsistencia en los mensajes, en la comunicación. ¿Y qué es lo que causa esto? Pues una confusión en el receptor. Por supuesto que sí. Si yo tengo aquí a Joel y me está diciendo, ay, está súper rica el agua que me diste, gracias, pero me está haciendo unos gestos de desagrado, entonces eso me va a crear a mí como emisor una confusión y voy a llegar a decir, ¿a qué le hago caso? ¿A lo que me está diciendo de manera verbal o a lo que me está expresando con sus gestos faciales, inclusive hasta con su kinésica, ¿no? Hasta alejando el agua? Me crea a mí una confusión y esto viene a cortar los canales de comunicación asertiva. Si hay un mensaje, el mensaje es de no me gustó, pero no es verbal, ¿sale, vale? Otros tipos de ejemplo que podemos poner en casa, suele pasar mucho que los cuidadores o la parte de los docentes, ¿no? En este caso, ponemos ciertas reglas, estipulamos ciertas actividades que tenemos que hacer, pero a lo mejor yo como mamá, como papá o como docente no las cumplo. Entonces ahí caemos en una incongruencia y entonces la otra parte dice, a ver, o sea, ¿qué onda? Me está diciendo que lo haga, pero no lo hace. Es un mensaje, digamos, implícito. Estoy tratando de decir que es importante que tenga ordenado su cuarto, por ejemplo, porque es importante para su desarrollo, etc. Pero llego a su cuarto y está todo desordenado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ese tipo de situaciones tenemos que tener mucho cuidado, porque el mensaje que estamos mandando es
con la comunicación no verbal, ¿sale? Y bueno, técnicas para la comunicación asertiva, vamos a tratar de aterrizar un poquito en, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar este tipo de comunicación, tanto verbal como no verbal? Hay una técnica que se llama la escucha activa, que es una técnica que muchos dicen muy básica, pero no es así, es más compleja de lo que la podemos escuchar. La escucha activa tiene que ver con prestar atención, y eso se nos dificulta terriblemente, porque siempre estamos metidos en algo. Lo que les comentaba el ejemplo anterior, ¿no? De me están comentando algo y yo no dejo de hacer esto. Prestar atención, focalizar, nos cuesta muchísimo. Dejar fluir el emisor, esto tiene que ver con no estar interrumpiendo de manera constante. Somos bien dados a estar interrumpiendo, y esto corta el flujo de comunicación del emisor. Respetar, tiene más que ver con no juzgar. También somos muy dados a estar juzgando de una u otra manera lo que nos están comentando. Hay que evitar ofrecer ayuda o soluciones prematuras, es decir, todavía no terminan de contar las cosas y ya estamos resolviendo la situación de la persona. Evitar argumentar, me siento mal, por ejemplo, yo también me siento muy mal, y no eres el único todavía. Ese tipo de comentarios, ¿no? El síndrome del experto también, que se presenta mucho, en el sentido de que tienes que hacer esto, o yo sé lo que te digo, si no lo haces estás mal. Ese tipo de situaciones. Hay que mostrar empatía, hay que validar emocionalmente a las personas, cuidar obviamente lo que venimos hablando de la comunicación no verbal, por supuesto, y que las situaciones que se presenten en familia como conflictos, busquemos más que nada la negociación y llegar a acuerdos, más que imponernos de manera autoritaria puede ser. Hay que buscar la negociación, esta parte de escucha activa de manera bilateral. Te escucho, me escuchas y llegamos a algo. Dedicar tiempo de calidad, por supuesto que sí. Creo que es de los puntos claves para mejorar con el flujo de comunicación. Cuidar el uso de la palabra no. Eso es muy interesante. Les recomiendo que chequen a Richard Bandler, que es el pionero de la programación neurolingüística. ¿De qué se trata esto? Básicamente estamos inmiscuidos en una sociedad que nos ha educado en base a la palabra no. ¿Cómo es esto? Desde que somos muy pequeñitos nos van diciendo todo lo que no tenemos que hacer. No debes correr, no brinques, no robes, no mientas, no agarres, no esto y no aquello. El no. Entonces el niño va creciendo con ese esquema del no. Contrariamente, podríamos intentar trabajar en enfocarnos en la conducta que sí esperamos, no en lo que no esperamos. Por ejemplo, si yo lo que quiero que el niño, niña o adolescente no sea grosero, en vez de decirle no seas grosero, enfocarme en lo que quiero. ¿Qué quiero que sea? Quiero que sea respetuoso. Entonces, en vez de decir no seas grosero, lo cambio a un lenguaje más positivo diciendo sé respetuoso. No grites, habla despacio. ¿Sí me explico? Es decir, tratar de cambiar el enfoque a la conducta que sí esperamos. La siguiente, por favor. Y bien, vamos a hablar un poquito también de la comunicación como herramienta principal para la prevención. ¿Cómo es esto? La comunicación en familia tiene un sentido preventivo frente a potenciales riesgos que se pueden suscitar en etapas del desarrollo de los individuos. Si nosotros creamos un clima de confianza, de apertura al diálogo, es más posible o más aumenta la probabilidad de que hijo, hija, adolescente, alumno, en el caso de los docentes, se acerquen a nosotros para comunicarnos de manera verbal lo que les está pasando y para poderlos apoyar. Imagínense ustedes, yo siempre les digo a los papás, a los docentes, a todas estas personas que fungen como, de alguna manera, como puntos claves en el desarrollo, imagínense una situación de algún abuso, algún tipo de maltrato. Si yo como docente, autoridad o mamá, papá, reacciono normalmente o de manera continua, de manera agresiva, gritando, inclusive con mi lenguaje corporal hasta intimidante, ¿qué va a pasar? Por supuesto que voy a romper este vínculo emocional de confianza, y esta personita, si le llega a pasar una situación crítica, hablando de un posible hecho delictivo,
pues no va a tener esa confianza, esa apertura de acercarse a mí para que le brindes ayuda. ¿Por qué? Porque de antemano va a decir, pues se va a enojar, me va a agredir, me va a echar la culpa, etc. Imagínense la situación tan importante en la que estamos, o más que nada la importancia de crear este clima de confianza dentro de la familia y dentro también de las instituciones, para que el chico, la chica, el adolescente se pueda acercar con nosotros a decir, ¿sabes qué me está pasando esto? Porque no es fácil. Si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo acercarnos con otro adulto, que a lo mejor es de nuestra confianza, llámese mamá, papá, hermana, hermano, nos cuesta trabajo llegar y decirle, ¿sabes qué me está pasando esto? Ahora imagínense un niño, niña, que ha venido siendo tratado de esta manera que les comento. Totalmente venimos a romper el esquema de comunicación verbal y el clima de confianza. ¿Sí? A continuación vamos a ver un pequeño video relacionado con el tema y posteriormente voy a hacer una pequeña retroalimentación. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Sí. Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigues cenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo cuento. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Por cierto, Abuela. A través de unos amigos comunes. Muy bien, y como vimos en el video, es una situación bastante grave la que se está presentando dentro del contexto familiar, muy silenciosa a lo mejor. Sin embargo, esto no le quita el impacto que está teniendo dentro de nuestras familias y por ende dentro de la sociedad. Esto que vimos en el video tiene un nombre y lo vamos a ver más adelante, se los voy a explicar un poquito más profundo. Sin embargo, a manera de retroalimentación es básicamente eso, ¿no? El
el saber o el darnos cuenta que realmente le tomamos más importancia a situaciones externas que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con nuestra vida. Los chicos ahorita con el TikTok, con el Facebook, los papás con el home office y hasta con las novelas, ¿no? Situaciones, digamos, que no tienen una importancia real. Le damos mayor foco de atención a eso que a lo que está pasando dentro de nuestra familia. La mayoría de personas, o en muchas familias me han reportado que no saben ni qué onda con sus papás, con sus hijos, más que nada. No hay un conocimiento. En primer lugar, no hay un autoconocimiento, es decir, de manera individual no conozco bien qué está pasando conmigo, por ende, pues no conozco a mi familia, no sé realmente sus necesidades, cómo se encuentran emocionalmente, los miedos que tengan, los logros o las metas que tienen. Difícilmente tenemos ese tipo de comunicación con nuestra familia. Si esto cambiara, tuviéramos una sociedad totalmente diferente y con prioridades totalmente diferentes. Ahorita las prioridades van más a lo que está de moda en la sociedad que a lo que realmente pasa dentro del seno familiar. De ahí radica la importancia de estos temas. Y bueno, siguiendo con la presentación, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. ¿Para qué? Para que exista una comunicación deficiente, ¿sí? Recordemos que, como les dije en un inicio, sí hay comunicación, pero hay que ver qué tipo de comunicación es. Los factores de riesgo tienen que ver con todo aquello que aumente la probabilidad de que se presente este fenómeno. Y bien, con los días de confinamiento apareció este desgaste emocional y físico del que hemos venido hablando desde el inicio. Sin embargo, hay situaciones que pueden detonar mayormente o aumentar el riesgo, ¿sí?, de este tipo de comunicación. ¿Cuál sería el primero? Y considero el más importante. Que previo a la pandemia ya existiera un patrón familiar de comunicación deficiente. Es decir, desde antes de que se presentara esta pandemia, ya existía un flujo de comunicación alterado, negativo, por decirlo de alguna manera. Yo ya no me estaba comunicando bien, o siempre ha sido la forma de dinámica de mi familia el tener una comunicación deficiente. Se presenta el COVID y esto viene a ser un reto dentro de la convivencia familiar, y esto viene a aumentar en un sentido muy práctico el tipo de dinámica y el tipo de comunicación, ¿sí? También la desorganización familiar, junto con la falta de disciplina y la supervisión familiar, esto también viene a ser un factor de riesgo. Si no hay una estructura familiar, llámese a partir del COVID o desde antes del COVID, también es un factor de riesgo. El aislamiento social de la familia. Con el COVID ha pasado muchísimo esto, por el confinamiento, por supuesto. Si todo el tiempo estamos en casa, sin estructura, lo que les comentaba, y con este tipo de comunicación deficiente, bueno, esto se vuelve también un factor de riesgo. Y por último, también comentarles que si anterior a la pandemia existían ya conflictos familiares o maltrato, con el COVID esto viene a detonarse. Inclusive se ha visto en redes sociales y en medios que muchas personas están conviviendo con sus agresores dentro de casa por el confinamiento. Entonces, esta es una situación realmente grave. La última es elevado estrés familiar. Esto es un factor de riesgo totalmente. Y bueno, profundizando un poquito en un factor de riesgo, que es la violencia familiar, solamente les voy a dar un panorama muy básico, ¿no? ¿Por qué? Porque este tema, por su naturaleza, implica una charla en específico, porque es un tema muy profundo y muy largo. Sin embargo, solo voy a hacer mención como relación o un factor de riesgo dentro de la situación de la pandemia, ¿sale? Violencia familiar. Según la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco, nos contempla que es toda acción u omisión intencional. Ojo aquí, acción u omisión. También las negligencias, el abandono, entra como violencia familiar, ¿sí? Que ponga en peligro o afecte la integridad física, psicológica, sexual, que se ejerce en contra de algún miembro de la familia por otro integrante de la misma, independientemente de que pudiera constituir un delito.
Esto es la tipificación dentro de esta ley. Y bueno, nosotros cuando llevamos este tipo de temas a la población, les mostramos una herramienta muy interesante para identificar estos tipos de violencia que se llama violentómetro. Hay muchas instituciones que lo emiten. La que les ponemos aquí es de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en donde básicamente nos da un panorama muy específico de las conductas que se consideran como violencia. Sí, aquí lo podemos observar desde la más sutil, que es la primera, está abajo, apodos, bromas hirientes, chantajes, manipulación, mentiras, engaños, este tipo de situaciones que a lo mejor pasan más desapercibidas dentro de las interacciones o las relaciones personales que un montón de apodos, no voy a hacer mención porque, bueno, sencillamente ustedes me pueden entender apodos que se suelen poner dentro de las familias, dentro de las relaciones, en las escuelas, a los maestros, inclusive los chicos. Todo ese tipo de situaciones ya se consideran como violencia. Lo que pasa es que, pues como sociedad, estamos muy acostumbrados a nada más tipificar la violencia como actos más graves, pero no es así. Y bueno, tenemos toda la gama, ¿no?, de 30 conductas, terminando con las más graves, las más palpables, obviamente, que son abuso, violación, mutilación, secuestro y asesinato, que aquí entra la parte, lamentablemente, el feminicidio, el homicidio que se han dado mucho pues en los últimos años, lamentablemente. Esto nos sirve como herramienta para brindar a la sociedad para que puedan identificar de manera más clara este tipo de violencias. Y bueno, también en la siguiente lámina quiero platicarles de otro tipo de violencias que se están presentando, que puede ser como muy novedoso los estudios de estas. En primer lugar tenemos la alienación parental, ¿sí? Alude al maltrato psicológico a los propios hijos, realizada por parte de uno de sus progenitores, para que odie al otro progenitor y rompa todos los lazos con él y todo su entorno. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Esta situación, este fenómeno, se presenta mucho dentro de las parejas que se han divorciado o se han separado. Es básicamente la utilización del hijo para perjudicar al otro progenitor. Básicamente, comentarles que este tipo de violencia no está tipificada actualmente en el Código Penal del Estado de Jalisco. Sin embargo, hace alusión a la esencia del mismo en el apartado que se denomina la pérdida de la guardia y custodia. Cuando el padre o la madre de manera reiterada promueven en sus hijos el olvido, rechazo, rencor, odio, desprecio o temor hacia la persona con quienes tengan derecho de visitas y convivencia. Esto en el artículo 566, fracción tercera del Código Penal del Estado de Jalisco. Si nos damos cuenta, no aparece como tal alienación parental, pero se alude a la esencia de lo que es la misma conducta, ¿sí? Y bueno, en segundo término también tenemos, retomando el video que vimos ahorita, el pubbing. El pubbing hace referencia al menosprecio que se hace de las personas por estar atendiendo los mensajes de las redes sociales, por lo que no se pone atención a las interacciones directas, lo que llamamos face to face. Eso que vimos en el video es el resultado de un tipo de pubbing, porque ahí nos da a notar que la familia está más metida en las redes sociales que en lo que está pasando en la misma familia, ¿sí? Tengo entendido que la UDG ha sido uno de los pioneros en tratar de investigar este fenómeno, y se puede considerar un tipo de violencia para la persona que es víctima de ello, pero la persona que lo está ejerciendo es un tipo de adicción. Adicción que presenta la sociedad al uso de las tecnologías. Y esta es una situación muy grave que creo que tenemos que poner como sociedad mucha atención, porque realmente es muy silencioso. Es decir, no hay como una conducta tan clara, tan palpable de que está sucediendo esto. Es cuestión de hacer un análisis realmente de mis tiempos, de lo que está pasando conmigo y de mi familia, para poder hacer un cambio y mejorar esta situación. Bien, vamos ahora en la siguiente lámina a hablar. Ya vimos lo que son factores de riesgo. Vamos a ver ahora los factores de protección. ¿Qué puedo hacer yo
para poder mejorar si ya identifiqué que tengo ahí una comunicación un poco desgastada o deficiente en mi familia. Bien, como primer factor de protección es identificar en qué nivel de comunicación me encuentro. Primero, a nivel personal, lo que platicábamos de que siempre estamos en comunicación con nosotros mismos. Y de manera secundaria, el tipo de comunicación que hay dentro de mi familia. Para eso les estoy mostrando aquí un semáforo de la comunicación, para que ustedes puedan más o menos situarse en dónde se encuentran. El verde es básicamente un nivel de comunicación muy aceptable. El flujo de comunicación verbal, no verbal y de todos los canales es adecuado, hay una buena interacción, se llega a acuerdos y la fluidez es buena, es adecuada, es sana. Después tenemos el amarillo, aquí hay una señal de alerta. Algo está pasando, que aquí pudo haber pasado mucho con el COVID, dificultades ya para poner la atención, para llegar a acuerdos, ya estamos teniendo riñas constantes y nos está costando trabajo llegar a la resolución. Y el rojo, por último, pues ya hay una situación muy deteriorada. El ambiente de armonía ya está paralizado y hay una comunicación más, digamos, disfuncional para la familia. Salen los tipos de mensajes secundarios que estamos hablando, los implícitos se suele presentar mucho aquí. Siempre les digo que hay que evitar llegar al punto rojo, obviamente. En cuanto detectemos que estamos, por ejemplo, en el punto amarillo, ya hay que buscar ayuda. Hay que buscar la manera de solucionar eso. ¿Sí? Y bien, el objetivo de todo esto es encontrar o ejercer un tipo de comunicación asertiva. ¿Sí? ¿Qué es esto? Hay que comunicarnos de manera adecuada, en el momento, lugar adecuado, ¿no? Para lograr este tipo de comunicación necesitamos dos aspectos. La comunicación afectiva y efectiva. Explico. La comunicación afectiva tiene que ver básicamente de enviar el mensaje desde el vínculo emocional que tengo. Y no estoy hablando de adornar el texto o la frase que vamos a decir con palabras como corazón y amor, no, sino que realmente sea desde el vínculo afectivo. Si es mi alumno, si es mi madre, si es mi padre, desde ese vínculo que yo tengo con esa persona, hablar desde ahí. Esto en conjunto con la comunicación efectiva. ¿Cuál es esta? Enviar el mensaje claro y conciso, directamente lo que quiero decir. No estar dándole vueltas y dándole vueltas como que para que la otra persona interprete lo que le quiero decir. Decir el mensaje de manera concreta, concisa, acompañada de la parte o del vínculo emocional. Si nosotros logramos estos dos conceptos, unirlos, vamos a lograr una comunicación asertiva y, por supuesto, el flujo de comunicación en nuestra familia va a mejorar bastante. En la siguiente lámina tenemos ejemplos de lo que les comentaba hace rato, los lenguajes, cambiar el lenguaje en negativo a positivo por dar algún objetivo. Hay que trabajar más en moldear nuestro lenguaje a palabras de aceptación, de confianza, no de desconfianza y de rechazo. Sí, aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿no? Como los que les había citado anteriormente. Y bueno, en la siguiente lámina, hablando ya del COVID, del confinamiento, de lo que veníamos charlando, ¿qué sugerencias podemos darles para poder mejorar el tipo de comunicación que hay, aunado a las que ya vimos anteriormente? El tiempo de calidad, como ya lo vimos, es definitivamente uno de los puntos claves. Evitar involucrar a terceros en la resolución o en las charlas que se tengan que hacer en familia. De repente somos muy dados a eso, ¿no? Hay que meter al tío, a la abuelita, a ver qué dice él, a ver qué dice la amiga, el amigo. La situación esta es que se rompe con la privacidad. Si hay una situación que tenemos que arreglar de padre a madre, de hijos a padres, o de docente a alumno, somos nosotros dos, en manera privada, no de manera exponiéndolos, vaya, de alguna manera, ¿no? Esto va mucho dirigido para los niños, niñas y adolescentes, sobre todo, respetar los límites y roles de autoridad dentro de casa. ¿Cómo es esto? Si bien hablamos de una comunicación, pues desde el vínculo emocional y siendo respetuosos y sin agredir, sin humillar, etcétera,
no hay que confundirla con permisividad, ¿sí? Hay una gran diferencia. Dentro de casas deben de existir este tipo de estructuras, de roles y de disciplina bien limitados, porque todas las personas, todos los niños, niñas y adolescentes, inclusive los adultos, necesitamos estos límites para nuestro desarrollo. Entonces es importante que estén bien establecidos. Eso no quita que haya una comunicación bilateral y que se lleguen a acuerdos, pero sí deben estar bien estipulados los roles de autoridad. Y bien, para terminar con mi charla, básicamente comentarles una frase que me gusta mucho de los investigadores Arman y Michel Matelar, que dice: la noción de comunicación abarca una multitud de sentidos. Es decir, todo el tiempo nos estamos comunicando de una forma u otra. Y pues en resumidas cuentas es invitarlos a hacer conciencia de qué manera me estoy comunicando yo a diario conmigo mismo, como lo vimos en un inicio, porque soy mi primera persona con la que me comunico, es de qué manera me estoy comunicando conmigo mismo, y de manera posterior, de qué manera y qué mensajes estoy transmitiendo a mi contexto. ¿Cuál contexto? El que sea, familiar, laboral. Si nosotros hacemos conscientes de esta parte, este tipo de mensajes que estamos mandando, definitivamente vamos a mejorar muchísimo en nuestra calidad de vida y, por supuesto, la calidad de vida de nuestros seres queridos. Entonces, esa es la invitación que les hago de manera profesional. Y bueno, en la siguiente lámina, como vimos un poquito de la violencia que se puede presentar en el contexto familiar, ¿qué haces si eres víctima de violencia familiar? En primer lugar, hay que resguardar los documentos importantes, tanto tuyos como de tus hijos, en este caso, de las personas que dependan de ti. En el momento que la persona agresiva comienza con el hecho, hay que retirarse inmediatamente. No hay que mediar, no hay que confrontar, hay que retirarse inmediatamente, acudir a la unidad de atención de violencia intrafamiliar, UAVI, ahorita se las voy a explicar más. Y por último, hay que presentar la denuncia con el Ministerio Público, por supuesto que sí. Y profundizando en lo que les comentaba, ¿qué instituciones brindan apoyo? Bueno, tenemos el CEPAVI, Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, que a su vez consta de tres unidades, digámoslo así. La primera es el UAVIFAM, que es de manera inmediata, porque tiene 58 unidades en 56 municipios en las 12 regiones. Es decir, el acceso es de manera municipal, por lo tanto es más rápido. ¿Sí? Tenemos el SECOVIN también, que es el Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres, que esta unidad es más para seguimiento, para dar seguimiento y reinserción masculina, como para los masculinos que han ejercido en algún momento violencia contra las mujeres. Esto en la calle 5 de febrero, ¿sí? Y por último, el Centro de Atención a las Mujeres, sus hijos e hijas, en la estancia temporal CAMET. Su ubicación es confidencial debido a que aquí se les deriva en situaciones de emergencia, donde realmente hay focos que nos indican que puede tener ahí una situación bastante grave, ¿sí? Y bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Hablando de la denuncia, bueno, ¿qué es la denuncia? Es básicamente comunicar a una autoridad, a la autoridad correspondiente, hechos que pudieran ser constitutivos de delito, ¿sí? Recordemos que la Fiscalía trabaja en base a las denuncias. Es por eso tan importante y la invitación a toda la audiencia de que si son testigos o víctimas de algún tipo de delito, acudan con el agente del Ministerio Público a presentar su denuncia para podérseles apoyar, por favor. Y bueno, ¿qué delitos se pueden generar dentro del entorno familiar, que es de lo que estamos trabajando? Tenemos la violencia familiar, abuso sexual infantil, maltrato infantil, violación, abandono de familiares, daño en las cosas, parricidio y feminicidio. Estos son los delitos, algunos de los delitos que se pueden presentar. Y por último, si la víctima de este hecho constitutivo de delito probablemente es niño, niña o adolescente, hay que acudir a Ciudad Niñez, ubicada en Avenida de las Américas, sí, aquí en Guadalajara. Si es violencia familiar, si eres hombre, por ejemplo, hay que acudir a Fiscalía del Estado de Jalisco, calle 14, en zona industrial. Y si eres mujer, bueno, se encuentra el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en Álvaro Alcázar y en Avenida Las Palmas.
Y bueno, únicamente para cerrar es hacerles esa invitación. Si son víctimas o testigos de algún delito, hay que denunciar, ¿sí? Y bueno, de esta manera termino mi exposición. Espero de verdad que la información que les brindé les sirva para su vida, que realmente les haya sido de interés. Y recordarles que vamos a seguir con este ciclo de conferencias. Y sin más, pues les cedo el uso de la voz a mi compañero Joel Navarro. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Rosy, por tu participación, tu ponencia tan pertinente sobre todos estos temas. Cabe señalar que dentro de la Dirección de Prevención de Delitos de la Fiscalía, Rosy es la encargada de todos los temas que tienen que ver con temas sensibles de violencia, ¿no? Estamos hablando de maltrato infantil, abuso sexual, y en este caso, al iniciar estas charlas con el CEMS, creemos que es un tema fundamental plantear desde un inicio el tema de la familia y desde luego también la comunicación que hay tanto al interior como al exterior de esta institución tan importante de nuestra sociedad. En este sentido voy a permitirme leer algunos de sus comentarios que han vertido a través de las redes sociales, y en este caso encontramos pues de alguna manera felicitaciones para la ponente. Nos comentan que es demasiado importante este tipo de conferencias porque la mayoría de las veces no podemos darnos cuenta de nuestra vida está rodeada de comunicación, ¿no? Muchas de sus intervenciones pues van enfocadas a comentarios. Otro nos comenta que, otra persona nos dice que esta es una forma más para que se vea la comunicación en la familia y por lo tanto es necesario hablar en sí en un tono firme, pero tranquilo para que haya más confianza y tener esa convivencia dentro de la familia. En este aspecto, Rosy, ¿qué nos podrías abonar o redondear acerca de este comentario? Ok, aquí entra mucho el tema de crianza y parentalidad relacionado o aunado con la comunicación. ¿Qué persona es la que hace ese comentario? No viene. Ok. Bueno, a la persona que hizo este comentario y a la audiencia en general. Es muy puntual este comentario porque efectivamente, como se los comentaba hace un momento, no hay que confundir esta parte de ser afectivos con nuestros hijos adolescentes o entre pares, ¿no? Con ser permisivos, ¿sí? Hay una línea de diferencia que hay que tener muy clara, porque si bien podemos nosotros amar a nuestros seres queridos, esto no implica que no pongamos reglas, que no pongamos límites y disciplina, que como consecuencia me va a traer la introyección de valores, que actualmente en nuestra sociedad, lamentablemente les puedo decir que se están perdiendo mucho. Ahorita niños, niñas y adolescentes muchas veces quieren pasar la figura de autoridad de los padres y lamentablemente aquí los padres por un intento de bajarlos de nivel acuden a técnicas o a comunicaciones muy agresivas. Entonces es por eso la importancia de darles aquí algún tipo de técnicas para que eviten caer en ese tipo de situaciones violentas sin dejar de lado el poner estos límites y esta disciplina clara que todas las personas necesitamos. Correcto, Rosy. Bien, en más de las manifestaciones nos comenta Alexandra Moreno que es muy bonito el mensaje y que hay que poner más atención en este caso a los problemas acontecidos dentro del entorno familiar. Jesús, no nos pone su apellido, pero nos pregunta que también es importante saber más y conocer sobre nuestra familia y tener la comunicación merecida que debemos de conocer o ampliar entre nosotros. Y viene una pregunta también con el nombre de Jesús, dice, entonces, ¿qué podemos decir más dentro de las redes sociales? O sea, ¿podemos hablar de una conclusión como que estas son malas, las redes sociales? No, definitivamente las redes sociales no se trata de hacer un calificativo, ¿no? Son buenas, son malas. Es una herramienta, ¿sí? Las redes sociales son herramientas que de alguna manera nos han ayudado a tener un avance tecnológico. Sin embargo, como todas las herramientas, aquí es donde entra la parte de criterio de las personas, ¿no? De responsabilidad. ¿Cómo voy a utilizar yo esta botella? ¿La puedo utilizar para tomar agua o la puedo utilizar para aventarle y golpear a alguien? Eso tiene que ver con mi decisión propia.
¿sí? Y lo que quiero lograr con esta botella. Es decir, las redes sociales han venido a cambiar nuestra vida, sí, pero depende mucho de cómo las utilicemos. Si las utilizamos de manera responsable, no va a haber ningún problema. El problema es que han venido a controlarnos a nosotras mismas en vez de que nosotros controlemos las redes sociales. Es aquí donde entra el criterio de cada persona y la responsabilidad en el uso de tecnología. Gracias. Rosy, y también nos preguntan que, pues evidentemente la presentación se enfoca o se focaliza mucho sobre los problemas que en este caso pues padecen las mujeres, pero ¿qué sucede en el caso de los hombres? Y si hay un centro de atención para la violencia de los hombres. Ok, definitivamente no, la ponencia no está, digamos, dirigida a mujeres. De hecho, en los comentarios o en los ejemplos más bien que les puse, les llegué a comentar que, bueno, les voy a poner un ejemplo dentro de una pareja, ¿no? Que se suscita una situación, sea hombre o sea mujer. La violencia o este tipo de conductas no tiene que ver con género, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de persona. Aquí no hay que es mujer, es hombre. Y bueno, respondiendo a la pregunta de a dónde tienes que dirigirte, efectivamente hay un centro de justicia para la mujer. Sin embargo, el hombre también, por supuesto, tiene acceso a la justicia, por supuesto que sí, hay muchos hombres violentados. Y esos hombres hay que acudir a Fiscalía del Estado de Jalisco, en la zona industrial, aquí en Guadalajara, Jalisco. Ahí es donde tú puedes presentar tu denuncia. Gracias, Rosy. Dentro de más comentarios, nos comenta María Herrera: muchas gracias, muy interesante y acertada la plática para todos los jóvenes que están presentes, y en este caso, pues ella, como mamá. Nos comenta también de la Prepa 8, que es un tema muy interesante, te mandan felicitaciones, y comentan que dónde más pueden tomar este tipo de conferencias, ya que los padres mencionan deberían de tomarlas, ya que en muchas ocasiones se desvía un poco este tipo de asuntos o se focaliza más bien a otras áreas de atención como es la violencia. ¿Dónde pueden acudir en este caso? Nos comentan para poder promover este tipo de charlas y capacitaciones. Ok, a ver si entendí bien la pregunta. Como les comentaba en un inicio, la Fiscalía del Estado, a través de la Dirección de Prevención del Delito, trabaja continuamente en llevar este tipo de charlas a la población en general. Para eso, sencillamente la institución o el lugar donde quieran que nosotros acudamos a llevar este programa de Construye Paz, pues hay que mandar una solicitud a la Fiscalía del Estado para que nosotros podamos acudir a apoyarlos con este tipo de información. Finalmente, María del Rosario nos comenta que es muy interesante y de mucha utilidad para nuestra comunidad universitaria en el área de tutorías y orientación académica. Quizás como apunte final, Rosy, no sé si nos gustaría compartir alguna serie de sugerencias, insistir en esta parte, pero sobre todo con el personal docente, en este caso del Sistema de Educación Media Superior, qué actividades podrían ellos desarrollar para trabajar en estos temas de prevención. Ok, me voy a enfocar un poquito en mi respuesta en cuestión de la nueva normalidad, porque ahorita los docentes están interactuando con sus alumnos por medio de las redes, ¿no? Porque obviamente no hay clases presenciales. En primer lugar, recordemos que los docentes, ustedes docentes que me están viendo en la audiencia, son agentes totalmente importantes dentro del desarrollo de los individuos. De hecho, la escuela se considera, si bien hablamos que la familia es la célula principal de nuestra sociedad, el área laboral, el área escolar es la segunda, ¿sí? Por lo tanto, los docentes tienen un impacto en la vida y en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes tremendo, ¿sí? ¿Qué les puedo sugerir? Primero que nada, me han reportado mucho que el estrés ha subido muchísimo en los niños, niñas y adolescentes por esta cuestión de online, ¿no? Las clases online, las tareas, trabajos, y claro que es necesario, ¿no? Sin embargo, yo les sugeriría tomar en cuenta y poner sobre la mesa también el tema del COVID. ¿Cómo está afectando en sus vidas de manera personal? ¿Qué cambios han tenido? Y sobre todo, ¿cómo están lidiando con ellos? Eso de manera bilateral, tanto los alumnos comentárselo al docente como el docente también retroalimentarle, porque a fin de cuentas todos somos personas y estamos pasando por una situación ahora sí que nueva para todos, por la cual pues no habíamos pasado en no sé cuánto tiempo. Entonces creo que sí es importante poner sobre la mesa ese tema y tomarlo como un tipo de catarsis
para que sobre eso se pueda trabajar ya posteriormente en lo escolar. Focalizar mucho la atención en esta parte. ¿Cómo lo están sobrellevando? Gracias, Rosy. Creo que ahora sí, ya para finalizar, Betty Paredo nos comenta que es muy importante hablar de la comunicación dentro de la familia, pero laboralmente también nos dice que esto es importante, pues encontramos a nuestros superiores que ni siquiera voltean a verse saludar o dirigirte de una manera cordial. Claro, totalmente puntualizado ese comentario. Definitivamente esta información que les estoy plasmando aplica a todas las áreas de desarrollo. Definitivamente, por ejemplo, en el área laboral, inmediatamente te das cuenta cuando eres aceptado en el grupo donde llegas, si le caes bien al jefe, si no le caes bien, como dicen muchos, está agarrando contra ti o no. ¿Por qué? Porque es algo que se percibe, todo el tiempo estamos comunicando y esta información efectivamente es aplicable a todas las áreas en las que nos movemos los seres humanos, por supuesto que sí. Bien, pues muchas gracias, Rosy, por tu participación, por la respuesta a tus preguntas. De nuestra parte, pues estaríamos cerrando ya con la dinámica del día de hoy. Agradecemos a las autoridades del CEMS que nos permiten este espacio para poder transmitir y llevar a cabo esta información, que desde luego esperemos que sea pues importante para las labores que desempeñan cotidianamente. Es información que de alguna manera nos interesa sobre todo promover, enfocándonos en la cuestión de la prevención de las violencias, la prevención del delito y desde luego el fortalecimiento del tejido social y la construcción de los espacios de paz. Finalmente, nada más recordarles a quienes están conectados en las redes sociales de que en estos momentos se les estará compartiendo una liga para que por favor accedan a la misma, ya que es necesario hacer un registro para de esta manera que quede registrada o asentada su asistencia. Esto nos lo comunican aquí de parte de las autoridades del CEMS. Entonces les reiteramos nada más que aparece la liga, ingresen a la misma para que quede constancia de su asistencia a esta presentación. No nos resta más que agradecerles su tiempo, su paciencia para tenernos en esta hora pasadita que hemos estado trabajando e invitarlos a la siguiente conferencia que se desarrollará el día lunes 3 de mayo del 2021 con el tema de violencia en el entorno escolar. En este caso nos estará acompañando el licenciado Eduardo Yair Gutiérrez Mendoza, quien es el encargado de ver los temas de violencia en el entorno escolar, sea acoso escolar, bullying, etcétera, todos este tipo de temas que esperamos sean también de su interés, pues nos puedan acompañar en este día, en este lunes 3 de mayo del 2021. Sin más, les agradecemos mucho de nueva cuenta su participación, sus comentarios y todo este tiempo que nos han podido brindar. Agradecemos a todas las autoridades del CEM, nos despedimos, hasta luego y muchas gracias.